Descansando en Dios. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús inició su ministerio donde Juan el Bautista finalizó el suyo. Mateo capítulo 3, versículo 2. Mateo capítulo 4, versículo 17. Mateo y Marcos son muy breves en describir el inicio del ministerio de Jesús. Mateo dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Jesús había estado en Judea quizá varios meses. Juan 3:22. Marcos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Lucas da más detalles y describe la razón por la cual Juan fue encarcelado por Herodes Antipas. Juan el Bautista había reprendido a Herodes por sus muchas maldades, pero cuando Juan mencionó su matrimonio inmoral con la esposa de su hermano Felipe, esto llenó a Herodes de ira. Lucas 3, versículos 19 y 20. La nueva esposa de Herodes se enfureció todavía más con él, pero aún no explica por qué Jesús dejó Judea para ir a Galilea. El Evangelio de Juan une todos los relatos y da más claridad. Cuando, pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Juan capítulo 4, versículos 1 al 3. Por tanto, para evitar contienda y persecución innecesaria, Jesús salió de Judea y pasó por Samaria para ir hasta Galilea. Cerca del 70% del ministerio de Jesús se realizó en Galilea. Por Juan conocemos en Juan 1, versículo 19, hasta Juan 4, versículo 42, que pasó cerca de un año entre Mateo capítulo 4, versículo 11, y Mateo capítulo 4, versículo 12, entre dos versículos. Pasó casi un año. ¿Sabe cuál es el mensaje de Jesús? Sí, entonces haga un bosquejo de ese mensaje. Inicio del ministerio en el tiempo correcto. Mateo capítulo 4, versículo 12. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. La luz del Rey resplandece en la tierra en el tiempo que estaba establecido desde la eternidad por el plan divino programado por el eterno y soberano Dios. Gálatas 4, versículo 4. Juan el Bautista fue el puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y ese puente casi había cumplido su servicio. Él, Juan, diría de Jesús: es necesario que él crezca, pero que yo mengüe, en Juan 3:30. Durante ese primer año del ministerio de Jesús, Juan continuó predicando y los ministerios de ambos se sobrepusieron. La obra de Juan comenzaba a reducirse y la obra de Jesús comenzaba a edificarse. Jesús pasó como 3 días cerca del Jordán y Juan el Bautista dio testimonio de él. El primer día en Juan 1:27, el segundo en Juan 1:29 y 1:34. Y el tercer día Juan el Bautista va a proclamar: el Mesías ha venido. Luego dirá: he aquí el Mesías. Y finalmente sigan al Mesías, uniéndose así a Jesús sus primeros discípulos, en Juan capítulo 1, versículos 37 al 40. Otros hechos destacados de ese año están en el Evangelio de Juan: el primer milagro de Jesús en las bodas de Caná, Juan 2, versículos 1 al 11, la limpieza del templo en Juan 2, versículos 12 al 25, el testimonio de Nicodemo en Juan capítulo 3, versículos 1 al 21, el testimonio público final de Juan el Bautista en Juan capítulo 3, versículos 22 al 36, y el ministerio de Jesús en Sicar de Samaria en Juan capítulo 4, versículos 1 al 42. Mateo retoma la historia donde el apóstol Juan la deja en Mateo capítulo 4, versículos 12 al 17. Inicio del ministerio en el lugar correcto. Mateo capítulo 4, versículos 13 al 16. Y dejando Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, en la región de Zabulón y de Neftalí. Jesús estuvo en Nazaret por un tiempo. Luego Lucas explica que volvió en el poder del Espíritu a Galilea. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Lucas 4, versículos 14 y 16. Después que el pueblo natal de Jesús lo rechazara, tal como él había profetizado en Lucas 4, 23 al 27, vino y habitó en Capernaum, que significa ciudad de Nahum, y es probable que su nombre fuera por el profeta Nahum, que significa compasión. Mateo cita a Isaías capítulo 9, versículo 1, en Mateo capítulo 4, versículo 15, a la tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, que se le había conocido durante mucho tiempo como Galilea de los Gentiles.
Las dos tribus, Zabulón y Neftalí, desde la antigüedad, estaban en oscuridad espiritual por no obedecer a Dios. Jueces capítulo 19, versículos 10 al 39. Fueron las primeras tribus en recibir el juicio de Dios por medio del imperio asirio. Tiglat-Pileser, 8 siglos antes de Cristo, se llevó cautivo a muchos de estas tribus y las intercambió por paganos de otros países, según de Reyes 15, versículo 29. El debilitamiento de la raza judía tradicional los llevó a enfatizar el nombre de Galilea de los Gentiles. Jesús, la luz del mundo, estaba cumpliendo la profecía. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Mateo capítulo 4, versículo 16. Isaías capítulo 9, versículos 1 y 2. Inicio de la predicación del Rey. Mateo capítulo 4, versículo 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya respondió, ¿cuál fue el mensaje de la predicación de Jesús? Muchos responden erróneamente. Por ahora adelantamos que Marco bosqueja en 4 partes el contenido del mensaje de Jesús. El tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos, y creed en el Evangelio. Marcos capítulo 1, versículo 15. Isaías profetizó 8 siglos antes que los galileos rebeldes, despreciados y ennegrecidos por el pecado, serían los primeros en ver al Mesías, ver el amanecer del nuevo pacto de Dios. No fue Jerusalén, la ciudad reina de los judíos, sino Galilea de los gentiles, a quien resplandeció luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Lucas capítulo 2, versículo 32. Isaías 42, 6, Isaías 49, 6, Isaías 52, versículo 10. No fue coincidencia que la luz del mundo se proclamara, resplandeciera primero en Galilea de los gentiles. ¿Y tú sigues en tinieblas? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículo 19. Descansemos en Dios, porque Cristo afirma, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Dios te bendiga y te guarde.